brillaban en la pantalla durante los años 60, 70 y 80, eran los rostros más deseados de España, pero el precio de su fama fue devastador. Para no perder sus papeles estelares y mantener su estatus en una industria cruel, tomaron la decisión más difícil de sus vidas: renunciar a la maternidad en secreto. Hoy revelamos los nombres de las estrellas que ocultaron este doloroso sacrificio. ¿Imaginabas este precio por el éxito? Suscríbete, comenta y descubre la verdad. Concha Velasco. La eterna sonrisa del cine nacional ocultaba uno de los episodios más desgarradores de su biografía íntima. El público la adoraba por su energía inagotable y su imagen perfecta. Sin embargo, el mundo del espectáculo en los años 70 era un entorno estricto con sus estrellas femeninas. Un paso en falso en su vida privada podía significar el final abrupto de una carrera meteórica que había construido con muchísimo esfuerzo y enormes sacrificios personales desde su más tierna juventud. Exactamente en el año 1973, esta leyenda de la escena se encontraba en la cima de su popularidad. En aquel momento mantenía un romance secreto con un poderoso cineasta que le doblaba la edad y que tenía sus propios compromisos familiares. Quedar encinta en esas delicadas circunstancias suponía un escándalo mediático que la prensa y la sociedad conservadora jamás le habrían perdonado, amenazando con destruir por completo todo lo que había logrado hasta entonces. La presión que soportaba era asfixiante, con múltiples contratos firmados, rodajes millonarios pendientes y una fama impecable que proteger a toda costa. Sabiendo que la industria le cerraría las puertas, tomó la decisión más dolorosa de su vida. Lejos de los escenarios dorados, organizó en el más absoluto silencio un viaje muy discreto fuera de las fronteras de nuestro país para buscar una salida de emergencia y evitar así el desastre inminente de su brillante trayectoria profesional. Su destino elegido fue la capital de Francia, el refugio habitual para las mujeres que buscaban una solución rápida y oculta a un futuro incierto. En tierras parisinas, muy lejos de los implacables fotógrafos, se sometió a aquella intervención para frenar su estado y salvar su estatus artístico. Fue un procedimiento frío, solitario y traumático, tras el cual regresó de inmediato a los platós españoles. Estaba obligada a sonreír ante las cámaras con el corazón totalmente hecho pedazos. Cargó con este silencioso tormento durante muchísimos años, atemorizada por el posible juicio de una sociedad tradicional. Tuvieron que pasar varias décadas para que esta inmensa artista, armada de valor y con lágrimas en los ojos, confesara su gran secreto en la pantalla pequeña a principios del siglo XXI. Su crudo testimonio enmudeció a todo un país, revelando la verdadera y despiadada cara del mundo del entretenimiento bajo la superficie brillante de los aplausos interminables. Pepa Flores. Resulta imposible hablar de la historia de nuestro cine sin mencionar a la niña prodigio más famosa y rentable que ha dado este país. Durante los años 60, su rostro angelical, su cabello rubio y sus ojos azules cautivaron a millones de espectadores, convirtiéndola en una verdadera mina de oro para la industria. Sin embargo, detrás de esa sonrisa perpetua y esas canciones alegres, se escondía una realidad asfixiante, marcada por un control absoluto sobre cada aspecto de su existencia. A medida que la joven estrella dejaba atrás la infancia y entraba en la etapa adulta, sus deseos personales comenzaron a chocar violentamente con los intereses económicos de quienes manejaban su carrera. A finales de la década de los 60, la artista descubrió que se encontraba en un inesperado estado de buena esperanza. Esta noticia desató el pánico absoluto entre los poderosos productores, quienes veían amenazado el lucrativo imperio construido sobre su inmaculada imagen juvenil. En aquel entorno opresivo, ella no tenía voz ni voto sobre su propio destino ni sobre su cuerpo. Los ejecutivos que controlaban sus contratos y su vida personal orquestaron un plan implacable y secreto para solucionar el supuesto problema. Bajo la excusa pública de un agotamiento físico que requería reposo absoluto, la joven fue trasladada de forma clandestina a una discreta y costosa clínica en el extranjero, lejos de las miradas curiosas de la prensa nacional y de sus fieles admiradores. En aquel frío recinto médico, lejos del calor de su hogar, fue obligada a someterse a una intervención irreversible para frenar su inminente maternidad. No fue una decisión libre, sino una cruel imposición diseñada exclusivamente para proteger la taquilla y asegurar los ingresos millonarios de sus representantes. El trauma de aquella experiencia dejó una cicatriz profunda e imborrable en su alma. Un dolor silencioso que tuvo que ocultar apenas regresó bajo los intensos focos de los platós. Tuvieron que pasar muchos años para que esta inmensa artista pudiera liberarse de sus cadenas.
A finales de los años 70 demostró una valentía inigualable al estampar su firma en un histórico manifiesto público, confesando haber atravesado por esa dolorosa situación junto a más de un centenar de mujeres. Fue su manera de alzar la voz frente a un sistema que le arrebató su juventud, revelando el precio más alto y oscuro que tuvo que pagar por ser el ídolo de toda una nación entera. Lola Flores. Nuestra tercera protagonista es la fuerza de la naturaleza más arrolladora que pisó los escenarios y platós de nuestra geografía. Conocida universalmente por su temperamento de fuego, esta legendaria artista folclórica parecía invencible ante su devoto público. Sin embargo, incluso una mujer con su inmenso poderío y carácter indomable tuvo que doblegarse ante las crueles e implacables exigencias de la industria de su época dorada para no perder todo lo que había logrado con tanto sudor. Durante sus primeros años de éxito deslumbrante, vivía un romance sumamente tormentoso con su gran compañero de escenario. En medio de giras interminables y rodajes que agotaban las entradas en todo el país, descubrió un cambio radical en su estado. En aquella España profundamente tradicional, detener sus compromisos profesionales por una maternidad no planificada significaba el rechazo tajante de una sociedad muy estricta y la cancelación de todos sus suculentos contratos millonarios. La decisión que tomó fue pura supervivencia en un mundo dominado por empresarios implacables que no perdonaban debilidades. Para proteger la corona que tanto esfuerzo le costó conseguir, buscó desesperadamente una salida oculta. Pagó una auténtica fortuna, decenas de miles de pesetas de la época, a un especialista clandestino en la capital, arriesgando no solo su brillante reputación pública, sino también su propia libertad en un momento donde estos actos estaban severamente castigados. La intervención se llevó a cabo en la más absoluta penumbra, en un recinto lejano al lujo de los teatros que solía abarrotar. Fue un episodio cargado de miedo, dolor físico y una inmensa soledad emocional, pero el mundo de las cámaras no permite pausas para sanar heridas. Al poco tiempo, esta estrella tuvo que salir a las tablas y derrochar alegría ante multitudes, ocultando su profunda tragedia bajo una radiante sonrisa para demostrar que seguía siendo la reina absoluta de la escena. Guardó este oscuro secreto en su corazón durante décadas, construyendo luego una dinastía familiar verdaderamente irrepetible. Sin embargo, ya en los años 90, demostrando una valentía insólita, confesó públicamente este doloroso pasaje de su juventud ante las cámaras televisivas. Sus palabras enmudecieron a la nación entera, demostrando que detrás de la matriarca más famosa de España, existía el sacrificio desgarrador que tuvo que pagar para alcanzar la inmortalidad artística. Victoria Abril. Nuestra cuarta protagonista revolucionó por completo la gran pantalla española con una mezcla inigualable de rebeldía, talento crudo y una mirada desafiante. A finales de la década de los 70, esta jovencísima actriz emergía como la musa indiscutible de los directores más vanguardistas del país. Su presencia magnética frente a las cámaras la convirtió rápidamente en un icono absoluto de modernidad para una nueva generación entera, dispuesta a romper todos los moldes establecidos. Sin embargo, el destino le tenía reservada una prueba sumamente dura cuando apenas comenzaba a saborear las mieles del éxito masivo. Con tan solo 19 años, mientras su agenda profesional rebosaba de proyectos cinematográficos ineludibles, descubrió que su cuerpo albergaba una nueva vida. En aquel momento histórico, la sociedad nacional todavía castigaba severamente a las mujeres solteras que enfrentaban esta situación, amenazando con destruir su carrera incipiente de forma implacable. Consciente de que la estricta industria del séptimo arte no tendría piedad con una estrella juvenil en esas circunstancias, tomó una determinación drástica y muy dolorosa. Para proteger su futuro frente a los focos y no perder los jugosos contratos que la catapultarían al estrellato internacional, organizó un discreto viaje hacia la capital británica. Londres era entonces el destino habitual y silencioso para miles de ciudadanas españolas que buscaban una salida médica segura y confidencial. En tierras inglesas, rodeada de un clima nublado y una profunda soledad emocional, se sometió a aquella delicada intervención para interrumpir su estado físico. Fue un proceso helado y traumático que marcó el final abrupto de su inocencia juvenil. No hubo tiempo para el necesario duelo ni para asimilar el gran golpe psicológico, ya que los estudios de grabación la esperaban en su tierra natal. Regresó rápidamente a los rodajes, ocultando su inmenso tormento detrás de un talento magistral. Lejos de esconderse para siempre en las sombras de la culpa impuesta por la moral conservadora, esta valiente artista decidió utilizar su enorme altavoz mediático.
Años más tarde, rompió el férreo silencio y relató abiertamente su amarga experiencia juvenil en diversas entrevistas de gran impacto. Su sinceridad brutal sirvió para visibilizar una trágica realidad oculta que miles de compañeras padecían en secreto, demostrando que el altísimo precio de la fama exige renuncias desgarradoras. Masael. El quinto lugar de nuestro intenso recorrido le pertenece a la voz que otorgó a España su victoria musical más legendaria a finales de la década de los años 60. Con un carácter verdaderamente indomable y una presencia escénica arrolladora, se convirtió en el símbolo absoluto de un país que ansiaba modernizarse. Su inmenso triunfo internacional en 1968 la elevó a la categoría de mito viviente, llenando su vida de rodajes y contratos que la ataban a una agenda sin respiro. Sin embargo, el enorme peso de ser la gran estrella del momento traía consigo unas cadenas invisibles pero sumamente apretadas. En medio de aquella asfixiante vorágine de popularidad, descubrió que su vida íntima había tomado un rumbo inesperado hacia una maternidad que no estaba en los planes de nadie. En una época donde la moral tradicional dictaba cada paso de las figuras femeninas, este hecho suponía un escándalo monumental que amenazaba con hundir para siempre su prestigiosa trayectoria. La fría y calculadora maquinaria del mundo del espectáculo no permitía debilidades ni largas pausas en los calendarios. Sometida a una presión mediática abrumadora, se vio literalmente empujada a tomar una determinación irreversible en la más estricta clandestinidad. Al igual que muchas otras figuras de renombre atrapadas en la misma y trágica encrucijada, organizó un discreto vuelo hacia tierras extranjeras, buscando una solución médica segura que las rígidas leyes de su país castigaban con dureza. Aquella travesía internacional fue un episodio profundamente oscuro, marcado por una inmensa soledad y el terror constante a ser descubierta por los implacables fotógrafos de la prensa del corazón. En una clínica lejana, frenó su estado físico para poder cumplir con las altísimas expectativas económicas de la industria. Fue un sacrificio desgarrador que guardó bajo llave mientras regresaba a su tierra natal, obligada a continuar sonriendo frente a multitudes que ignoraban su inmenso tormento. Afortunadamente, su espíritu rebelde jamás permitió que el silencio y la culpa dictaran su destino para toda la eternidad. A finales de la década de los 70, coincidiendo con los nuevos aires de libertad social, dio un paso al frente con una valentía digna de total admiración. Al estampar su famosa firma en un histórico documento público respaldado por grandes intelectuales, confesó sin tapujos haber atravesado esa dolorosa intervención, derribando los muros de hipocresía de la fama. Susana Estrada. Nuestra sexta protagonista es el símbolo absoluto de la audacia durante los años clave de la transición española. A finales de la década de los 70, su nombre acaparaba las portadas de las revistas más atrevidas del país entero. Se convirtió en la musa indiscutible de un género cinematográfico y teatral que celebraba la ruptura de los antiguos tabúes sociales. Sin embargo, encarnar esa fantasía inalcanzable para millones de espectadores tenía un precio oculto y sumamente doloroso. La implacable industria del entretenimiento exigía a esta deslumbrante estrella una disponibilidad total y una imagen permanentemente seductora. En medio de su meteórico ascenso a la fama, rodeada de aplausos y escándalos calculados, descubrió un inesperado estado de gestación. En aquella época tan compleja, la noticia representaba una amenaza letal para su carrera. Su estatus de icono rebelde y provocador no encajaba en absoluto con la maternidad, poniendo en riesgo sus futuros contratos. Los poderosos empresarios teatrales que se enriquecían con su inmenso magnetismo no estaban dispuestos a perder a su mayor estrella por una pausa personal. Sometida a una presión asfixiante, comprendió que debía tomar una determinación drástica para asegurar su lugar en la cima. Con una angustia silenciada, buscó ayuda en la clandestinidad más absoluta, arriesgando su propia integridad en manos de personas que operaban en la sombra, al margen de la estricta legislación de aquellos oscuros años. La delicada intervención se llevó a cabo bajo una enorme tensión y un miedo paralizante, en un entorno clandestino y muy alejado del lujo de los teatros que solía abarrotar. Fue un procedimiento traumático que le permitió conservar sus preciados proyectos y seguir liderando la cartelera nacional. Casi de inmediato, esta artista tuvo que deslumbrar nuevamente a su ferviente público, desplegando su habitual encanto y ocultando bajo una fingida alegría el profundo calvario físico que atravesaba. Lejos de doblegarse ante la inmensa culpa impuesta por una sociedad tradicional, esta verdadera pionera demostró una vez más su carácter de hierro.
Con el paso de los años, se sumó a las valientes voces femeninas que reclamaban soberanía absoluta sobre su propio destino. Denunció abiertamente su cruda experiencia juvenil, enfrentándose a las peores críticas de los sectores conservadores, para dar luz a una triste realidad que muchísimas actrices padecían en la más estricta soledad profesional. Bárbara Rey. Nuestra séptima protagonista es una figura deslumbrante de la historia del espectáculo en nuestro país. Durante la intensa década de los 70 y 80, su imponente presencia la convirtió en la reina indiscutible de las revistas y la pantalla. Era el icono de una nación entera y su nombre garantizaba un triunfo absoluto en las grandes taquillas y en los impresionantes índices de audiencia de aquella época. Sin embargo, sostener esa corona de admiración masiva en una industria tan implacable exigía sacrificios personales inmensos. En los inicios de su fulgurante carrera, cuando apenas saboreaba la independencia y el aplauso general, se enfrentó a un dilema brutal. El descubrimiento de un inesperado estado de gestación amenazó con paralizar sus jugosos contratos y destruir esa imagen magnética de libertad que forjó. Los grandes productores de la época no toleraban que su musa principal abandonara los sets de rodaje por una imprevista pausa maternal. Sometida a una presión asfixiante, donde su valor dependía de su espléndida juventud, se vio acorralada hacia una dolorosa determinación. Lejos de los focos, se vio obligada a buscar asistencia clandestina para frenar ese proceso físico y poder mantener intacto su brillante camino al éxito. Aquel procedimiento secreto, llevado a cabo con un enorme miedo a las severas represalias legales, dejó heridas muy hondas en su alma. Fue un episodio solitario y muy traumático, tras el cual tuvo que recuperarse en tiempo récord para volver a brillar sin levantar sospechas. La fría maquinaria artística no permitía descansos emocionales ni lamentos, forzándola a esconder su pena bajo luminosos vestidos y sonrisas ensayadas. Pasaron muchísimas décadas hasta que esta inmensa y querida figura rompió sus ataduras para revelar toda su verdad. En fechas recientes, a través de un íntimo relato documental sobre sus memorias, confesó con admirable valentía este durísimo capítulo de su pasado, dejando al país conmocionado. Su trágica historia demuestra que, detrás del éxito deslumbrante de los grandes mitos, a menudo se esconden lágrimas invisibles. Amparo Muñoz. Nuestra octava protagonista alcanzó un nivel de belleza y reconocimiento global que ninguna otra compatriota había logrado hasta aquel momento histórico. En el radiante año 1974, fue coronada internacionalmente como la mujer más hermosa del planeta entero. Este inmenso galardón la catapultó de inmediato hacia los estudios cinematográficos más prestigiosos, convirtiéndola en el rostro más codiciado y admirado por todos los directores de la vibrante industria del séptimo arte. Su vida parecía un auténtico cuento de hadas tejido con hilos de inmenso éxito. Sin embargo, la realidad detrás de las cámaras era un laberinto de presiones asfixiantes y contratos leoninos que anulaban por completo su voluntad. En medio de una vorágine de rodajes continuos, siendo apenas una veinteañera que intentaba encontrar su propio camino, descubrió que se encontraba en un inesperado estado de buena esperanza. La noticia cayó como un jarro de agua helada sobre los poderosos productores que financiaban sus millonarias películas, quienes consideraban que una pausa maternal arruinaría la rentabilidad de su máxima estrella y su inmaculada imagen seductora. La frialdad del mundo del espectáculo se manifestó de la forma más cruel e implacable. Fueron los propios magnates de la cinematografía quienes, temiendo perder su enorme inversión económica, organizaron y financiaron en la más absoluta sombra un viaje hacia una clínica clandestina. Sometida a una coacción psicológica brutal, fue empujada a interrumpir aquel incipiente proceso vital para no frenar las grabaciones que ya estaban en marcha. Fue un episodio sumamente oscuro, rodeado de un miedo paralizante y una profunda soledad que fracturó su alma de una manera casi irreparable. Aquel doloroso sacrificio forzado dejó unas secuelas emocionales devastadoras que la acompañarían como una pesada sombra durante el resto de su turbulenta existencia. Tras la fría intervención, fue obligada a regresar de inmediato a los platós iluminados, fingiendo una falsa normalidad mientras su corazón sangraba en silencio. Décadas más tarde, ya en el ocaso de su vida y buscando sanar sus antiguas heridas, plasmó esta desgarradora verdad en las páginas de sus crudas memorias publicadas en el año 2005, exponiendo la verdadera monstruosidad de la industria del cine. Sara Montiel. Nuestra novena protagonista es la estrella internacional más icónica de nuestra cinematografía. Con mirada magnética y voz seductora, conquistó la industria dorada extranjera.
Durante los gloriosos años 60 fue catalogada como la actriz mejor pagada del mundo. Ante su leal audiencia vivía un envidiable cuento de hadas, rodeada siempre de un lujo abrumador y focos cegadores que celebraban su colosal triunfo en todos los escenarios posibles sin ningún tipo de pausa. Detrás de esa enorme corona de laurel, su vida privada guardaba una profunda tristeza. En el momento de mayor apogeo mediático, mientras encadenaba proyectos millonarios, descubrió varias veces que se encontraba en estado de gestación. En aquella época, los compromisos con los estudios funcionaban como grilletes que prohibían alterar los calendarios de rodaje por motivos maternales, bajo la cruel amenaza de extinguir de golpe el inmenso prestigio labrado desde su tierna juventud. El despiadado mercado audiovisual no albergaba empatía hacia los anhelos personales. Acorralada por una expectación inmensa y aterrorizada por perder su estatus, se vio forzada a ejecutar sacrificios dolorosos. Para mantener intacta su imagen de mito, planificó viajes secretos al extranjero, afrontando duras intervenciones médicas en la absoluta clandestinidad para burlar el implacable asedio de la prensa sensacionalista que vigilaba muy de cerca cada uno de sus movimientos diarios. Aquellos angustiosos procesos llevados a cabo en la sombra dejaron fuertes cicatrices en su apasionado carácter. Resultó un tributo gigantesco, sacrificando el deseo íntimo de concebir descendencia para no defraudar a la voraz industria de la pantalla. Al reincorporarse velozmente a las grabaciones internacionales, ocultaba su amargo luto interno vistiendo lentejuelas despampanantes, lanzando miradas deslumbrantes a las cámaras mientras cargaba en solitario con un inmenso vacío. Tuvieron que pasar décadas para que esta fiera de la interpretación rompiera su mutismo. Mediante sus aclamadas memorias publicadas en el año 2000, reconoció francamente haber paralizado su avance vital en repetidas ocasiones por exigencia de los magnates del cine. Sus contundentes declaraciones expusieron la dureza de un sistema donde las verdaderas leyendas garantizaban su éxito y fama internacional, entregando a cambio un doloroso tributo en el silencio más absoluto de su intimidad. Ana Belén. Cerramos esta dolorosa travesía con una de las figuras más queridas de nuestro panorama cultural. Desde su adolescencia en los años 60, su inmenso talento la convirtió en el alma de una nación que despertaba de su largo letargo. Era la musa indiscutible de una generación entera, un símbolo absoluto de progreso y compromiso constante con el arte de su tiempo, acumulando aplausos y enormes éxitos ininterrumpidos sin descanso. A pesar de proyectar una imagen moderna frente a las multitudes, la asfixiante industria no hacía excepciones. Durante la década de los 70, en un momento crucial de su fulgurante carrera, descubrió que se hallaba en un inesperado estado de gestación. En un país regido por leyes muy estrictas y una moral conservadora, este hecho oculto ponía en gravísimo riesgo su futuro profesional y los millonarios contratos que la ataban a las productoras. Las enormes expectativas de los directores la empujaron a tomar una determinación muy dolorosa. Para no defraudar a su público y conservar el estatus que tanto sacrificio le había costado alcanzar, se vio abocada a frenar aquel proceso vital en la más absoluta clandestinidad. Fue un acto rodeado de un miedo paralizante a las severas represalias legales de la época, sumergiéndola en un profundo y solitario abismo emocional muy lejos de los focos. Al igual que muchas otras compañeras, tuvo que ocultar sus lágrimas y volver rápidamente a los rodajes para seguir deslumbrando con su arte. La implacable maquinaria del séptimo arte no concedía treguas para sanar heridas íntimas. Sin embargo, su enorme sentido de la justicia y su indomable espíritu combativo no le permitieron mantener este oscuro secreto guardado para siempre, sabiendo que muchísimas ciudadanas anónimas padecían exactamente su misma tragedia. A finales del año 1979, demostró un enorme coraje al estampar su valiosa firma en un histórico manifiesto público. Confesó sin tapujos haber atravesado por aquella dolorosa intervención médica en la sombra, enfrentándose a la furia de los sectores tradicionales. Su voz se alzó con enorme fuerza para derribar los muros de hipocresía que rodeaban a las estrellas, exigiendo el derecho absoluto a decidir sobre su propio destino.